Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a todos en este nuevo webinar de los organizados en conjunto por StatTVI y IT-latino.net. Webinars gratuitos, formativos e informativos para toda nuestra amplia audiencia tanto de España como de Latinoamérica. Buenas tardes, como digo, a todos los que estáis aquí en España y buenos días a todos los que nos seguís, que sois muchos, mucho desde Latinoamérica. Como bien sabéis, tenéis en tecnowebinars.com una completa agenda con todos los webinars que organizamos desde it-latino.net. Revisarlo habitualmente porque encontraréis webinars tan interesantes como este. Como bien sabéis, hoy tenemos con nosotros a Ignacio Bustillo de StatTVI, que nos va a hacer una introducción al Big Data Open Source. Vamos a ver cómo escuchamos a Ignacio. Hola, Ignacio. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ignacio? ¿Quieres mostrar tu cámara? No, me quedo tal y como ¿Sí? estoy. Vale, perfecto. Sí, Bueno, pues estamos escuchándote perfectamente, estamos viendo tu portada, vamos, tu presentación, así que cuando quieras puedes empezar, Ignacio. vale, perfecto, muchas gracias Daniel. Buenas tardes a todos los que estamos por aquí por Europa y buenos días a nuestros amigos latinos. Soy Ignacio Bustillo, miembro de StatTVI, y hoy vamos a hacer una introducción a lo que es el Big Data que está tan de moda, ¿no? Pero esta vez desde un punto de vista un poco diferente. Nosotros trabajamos con herramientas open source y estamos trabajando mucho con Pentaho, es nuestra gran herramienta, y dentro de Pentaho tenemos Kettle. Kettle es una herramienta para integración de datos, para extracción, transformación y carga, y ha salido desde hace un par de años, me parece, que llevan lanzando componentes para Big Data. Entonces vamos a repasar todo lo que es este negocio de Big Data, qué es, desde la perspectiva del análisis, y vamos a acabar comparándolo cómo se hace Big Data tradicional con lo que nos ofrece Kettle. ¿De acuerdo? Entonces, la introducción estaría el Big Data, los problemas que tenemos hoy en día, un poquito de historia, y después estaríamos con las herramientas Core o el gran corazón de este Big Data, y después veríamos lo que sería Kettle. Nosotros en StatTVI somos una empresa dedicada a lo que es la gestión de datos. Nosotros hacemos solución de Business Intelligence en su gran mayoría, aunque también hacemos procesos de calidad de datos, de integración. También tenemos algunas soluciones verticales, como por ejemplo el famoso de Social Intelligence. Damos cursos también de herramientas de análisis como Pentaho. Hemos estado por Latinoamérica, estamos en Brasil, y vamos, que no somos nuevos en este mundo del análisis de los datos. Nuestros clientes van desde el sector público hasta el sector privado, tanto internacionales como nacionales. Y la verdad es que con esta transparencia yo siempre me gusta destacar que cada vez son más las empresas grandes que dan ese voto de confianza al open source, que realmente muchos le temen. Suele estar siempre esa pesadilla de que no funciona, pero sí que funciona y funciona bastante bien. De hecho, cada vez son más grandes empresas las que solo utilizan open source y están dejando el modelo comercial de lado. Bueno, pues vamos a ver el punto de vista de qué se estaba haciendo en un pasado para el análisis de la información. Nosotros nos encontramos que antiguamente no se estaba recogiendo nada de información, simplemente los sistemas de información, bueno, no había por entonces esos sistemas, entonces simplemente se hacían esas transacciones. Después se pasaron a almacenar todos los datos y al final se fueron haciendo esos informes rudimentarios. Realmente no se aplicaba ninguna tecnología, ninguna herramienta, no se hacía análisis de esos datos hasta hace muy poquitos años. Aunque hoy en día nos encontramos también con clientes que son un poco duros y todavía están bastante atrasados con esto del análisis de la información, ¿no? O sea,
es normal ver gente que todavía no tiene esa capacidad de análisis y sí que se están dando cuenta que lo necesitan. ¿Vale? Entonces hemos visto que hasta ahora se podía analizar, pero no se estaban analizando grandes cantidades ingentes de datos, que es lo que está pasando actualmente. ¿Qué es lo que tenemos con el análisis de datos? Pues ventajas competitivas, es lo más importante. Nosotros gracias a eso vamos a poder ver lo que está pasando en nuestra empresa, incluso podemos ver lo que está pasando en el exterior de nuestra empresa y con ello vamos a poder tomar una serie de decisiones, mejorar los procesos y esto va a poder llevar a un incremento de ventas y sobre todo la satisfacción de los clientes, que serán los que al final acaben comprando productos de nuestra empresa o algún servicio. Por lo tanto, con este análisis nosotros conseguimos mejorar. Hoy en día están surgiendo cada vez más corrientes de análisis de datos. Por ejemplo, las soluciones de Social Intelligence lo que están buscando es traer toda la información social que hay en el exterior de la empresa y llevarla y cruzarla con la información que posee la empresa en sus CRMs o alguna herramienta que tenga de gestión. También tenemos nuevas corrientes como por ejemplo el Mailing Intelligence, que lo que buscan es predecir o clasificar momentos idóneos para mandar un email a través de minería de datos. También tenemos soluciones cloud, que aunque quizás ahora estén menos de moda, antes, hace unos años, era el auge del cloud. Y muchos dicen que el Big Data parece ser que es lo mismo, que esto está de moda ahora, pero que en un futuro va a caer. Bueno, pues cada vez eso parece ser que no va a ser así. También tenemos nuevos orígenes de datos porque la información no es la misma que antaño, cada vez surgen nuevos tipos de datos, entonces tenemos que ajustar nuestros almacenes, etcétera. Entonces están surgiendo todas estas tecnologías cada vez más rápido sobre todo y está surgiendo una problemática de cómo vamos a llevar todo lo nuevo a lo Silenciado. análisis. Entonces estas empresas están viendo que el tiempo y la tecnología está corriendo y se tienen que subir al tren, ¿no? Subir al tren de adaptarse a estos cambios de entorno. Entonces están viendo que los datos son como el nuevo óleo, nuevo petróleo, ¿no? Es algo bastante de valor para poder analizar. Esta imagen es muy típica, creo que en todas las presentaciones se utilizan, no he querido ser menos y la estoy utilizando más que nada porque hace buena referencia. El petróleo hoy en día es como el oro, ¿no? Es realmente gracias al petróleo se puede obtener riqueza y gracias a nuestros datos nosotros podemos obtener riqueza. Nosotros conseguiremos esa mejora en nuestros procesos si conseguimos analizar. Lo que pasa es que ahora mismo estamos viéndonos como una saturación de información. Cada vez tenemos muchos más datos. Fijaros lo que aparece no sé si es un minuto o un segundo, pero ya aparecen muchísimos comentarios en Twitter, muchísima información en Facebook, cada vez más información en Google, etcétera. Entonces, realmente nos estamos viendo saturados por la gran generación de nuevos datos y las empresas se están dando cuenta que analizando estos datos se pueden mejorar. Lo que pasa es que también se están viendo saturadas al no poder abarcar todo lo que les gustaría. Voy a hacer una presentación de lo que es el Big Data que están usando en Sauber. A todo el mundo, mucha gente le gusta lo que son los coches, las carreras de coches. Pues este ejemplo lo que intenta mostrar es la gran potencia que hay en el análisis de los datos. Los coches de Sauber, y no solo Sauber, sino son todos los coches de la parrilla de Fórmula 1, tienen sensores individuales. O sea, son sensores que están esparcidos por todo el coche y están recogiendo datos cada microsegundo. Entonces, imaginaros cuántos datos pueden tener en cuestión de 2 minutos, que 2 minutos es una vuelta a un circuito, y en una vuelta en un circuito puede pasar cualquier cosa y se puede analizar mucha información para poder
superar al rival. Pues todos estos sensores al final acaban recogiendo 25 gigas de información. Muchos de ellos se están mandando por internet a lo que es el centro de procesamiento de datos que está allí en Suiza y también están analizando desde allí. Entonces, fijaros cuántos datos están recogiendo en un coche y el resultado final será una gráfica con la telemetría de una vuelta. ¿Vale? Aquí los pilotos siempre se muestran en los grandes premios y si os gusta la Fórmula 1 veréis que muchos pilotos analizan estos datos, los datos de la telemetría, para ver cómo pueden ajustar el coche y poder ser más competitivos. Pues este es un pequeño ejemplo de qué es el Big Data. Realmente el Big Data simplemente es coger todos los datos que tenemos y analizarlos. Es algo parecido al Business Intelligence, por no decir que es lo mismo, pero no es lo mismo. Es decir, el Big Data simplemente es resumir los datos. Entonces conseguiremos resumirlo para después poder explorarlo con alguna herramienta. En este caso la telemetría es una gráfica. Entonces, ¿qué es el Big Data? Está aquí la cuestión. Bueno, pues realmente el Big Data es comprimir los datos. Esto es una tira cómica que lo que muestra es un cubo y cuando se aprieta un botón, pues se descomprime todo esto y se obtiene todos los datos realmente que tiene ese cubo. Pues esto del Big Data es lo mismo. Nosotros lo que vamos a tener son muchos datos, un gran volumen de información que no se puede digerir, y lo que vamos a intentar hacer con algunas herramientas y alguna serie de procesos es resumir todos estos datos para que después los podamos analizar. También hay otra vertiente del Big Data que es el poder almacenar los datos, pero ahí no nos vamos a meter porque nosotros realmente lo que hacemos aquí en Stratevi es el análisis de los datos, que realmente al final es lo que la gran mayoría de las empresas van a querer hacer, el poder analizar todas estas grandes cantidades de datos. Entonces, para que veáis cómo es una arquitectura de Big Data, este es el gráfico en el cual nosotros tenemos una serie de datos que pueden ser estructurados o no estructurados y mediante unos procesos de integración de datos los volcaremos a un Data Warehouse. Este Data Warehouse lo que va a hacer es estructurar la información para que después a través de unos metadatos podamos analizar, ya sea con informes, con cuadros de mando o con tablas dinámicas esta información. Pero fijaros que no es lo mismo que un proyecto Business Intelligence, sino que tiene un nuevo paso que sería el primero con el elefante. El elefante es el sinónimo de Hadoop, que es el gran corazón de todo el Big Data, y lo que se busca ahí en esa fase es coger todos los datos y resumirlos. Los vamos a resumir para después depositarlos en una base de datos para poder analizarlo todo de forma más simple. Actualmente tenemos una serie de retos, por eso surgió el Big Data. La primera, la más importante quizás sea la escalabilidad. Hoy en día las bases de datos solo pueden escalar a modo vertical. Bueno, hoy en día, hasta hace pocos años solo podían escalar a modo vertical, es decir, vamos a añadir más CPU y más RAM para que vayan más rápido las consultas. Lo que pasa es que se busca actualmente el que sea horizontal. Pero ¿cómo vamos a poder escalar una base de datos horizontal? Es decir, vamos a tener una tabla en un servidor 1 que apunte con una foreign key a una tabla en un servidor 2. Pues eso es imposible y por eso está surgiendo esta nueva corriente del Big Data, son nuevas herramientas. Además, tenemos una tipología de datos que pueden ser estructurados o no estructurados. Los estructurados son los de toda la vida, por decirlo de alguna forma. En cambio ya los no estructurados son aquellos nuevos que no tienen un modelo de datos definido. Y para que nos entendamos aquí, digamos que los estructurados sería 4 columnas fijas, por ejemplo. Si hablamos de personas sería nombre, apellido 1, apellido 2 y edad. En cambio, en los no estructurados, ahí ya podemos tener en la primera fila 2 columnas y en la segunda fila 50 columnas. Algo impensable en el modelo, en las bases de datos relacionales de hoy en día. Y esto, para que podáis entender este ejemplo de no estructurados, imaginaros los me gustas en una foto que publicáis en Facebook. Podéis tener hoy
2 me gustas, pero mañana podéis tener 3 me gustas. Y esos me gustas son personas. Por lo tanto, en la primera fila serían 2 personas y en la segunda tendríamos 3 personas. Está en horizontal, creciendo nuestras columnas, pero la primera difiere de la segunda en número de columnas. Por lo tanto, no es estructurada la información. Además, no solamente eso, sino que tenemos el gran problema de la lectura de datos. Nosotros al dedicarnos al análisis de datos, vemos que las antiguas bases de datos o las bases de datos relacionales de toda la vida se ven penalizadas por los joins. Por eso surgió muchas veces el nuevo Star Schema, los Data Warehouse y todo el concepto este de Business Intelligence, que lo que intentan es desestructurar toda la base de datos para poder analizarla de una forma sencilla y más rápida. Lo que pasa es que aún así tenemos un alto coste de lectura. También las bases de datos están orientadas a transacciones, pero realmente hoy en día analizamos solo transacciones. Necesitamos esa consistencia de datos que era el paradigma de transaccional. ¿Y toda la información se nos está representando en el modelo relacional? Pues son preguntas y son retos que actualmente había, bueno, hasta hace unos años. Lo que pasa es que ahora están saliendo las nuevas corrientes de tipos de bases de datos para poder analizar esos datos. Uno de los grandes tipos es el Not Only SQL, que será el típico y conocido NoSQL, que surge como respuesta a estos problemas, a los problemas de rendimiento sobre todo. El NoSQL no es sustituto, ojo, no es sustituto, sino que sirve para atacar unos problemas y escenarios específicos. Además, es solo una forma de decir que no todos los problemas pueden ser atacados con un gestor relacional de base de datos. Entonces nosotros como desarrolladores contaremos con un gran abanico de soluciones. Es decir, hoy podemos usar un MySQL para poder hacer algo, pero si en caso de que queramos analizar datos no estructurados, por ejemplo, podremos usar alguna base de datos de NoSQL. Y dentro de NoSQL tendremos dos tipos por ejemplo, varios tipos de bases de datos NoSQL, pero según nuestros gustos o nuestras preferencias o nuestras necesidades podremos obtener más o menos rendimiento usando un tipo de ellos. Entonces existen varias formas que atacan este problema de escalonamiento, de performance y de modelado, de formas distintas, que es la que vamos a ver ahora. Por ejemplo, los tipos de base de datos Big Data que nosotros consideramos son los NoSQL y además un tipo de base de datos columnar, que es el darle la vuelta a las relacionales. Si las relacionales son por filas, estas van a ser por columnas. Obtenemos muchísimo más rendimiento que por filas a la hora de analizar los datos. Por ejemplo, yo he visto una estrella en MySQL que tardaba 4 minutos para procesar quizás 2 millones de registros con 10 o 20 dimensiones y cada dimensión tenía más de 100 a 1000 valores, pues esto con los columnares podríamos bajar a simplemente segundos. Y dependiendo de cómo está almacenada la información, porque, ojo, también la forma de almacenar la información en un columnar puede mejorar el rendimiento. Nosotros hemos visto a través de pruebas que, por ejemplo, en MonetDB, si guardamos la estrella con tablas separadas relacionales, se va a ver penalizada que si lo almacenamos todo en una flat table. Una flat table es simplemente una tabla gorda con todas las columnas por dimensiones. Pues ahí obtenemos mucho más rendimiento. Pasando de 4 segundos, pasábamos, me parece que a menos de 1 segundo en el análisis de 1 millón de datos. ¿Vale? Entonces, ahí estamos viendo cómo esas bases de datos columnares son buenas para el análisis de datos. Además, existen otras, como por ejemplo los almacenes de clave-valor, algunas bases de datos que son orientadas a documentos, otras bases de datos que son orientadas a objetos y bases de datos orientadas a grafos. Todas estas dan respuesta a una necesidad. A nosotros nos gustan mucho las columnares por el hecho que están inventadas para el análisis de datos como para la rama del Business Intelligence. Y ojo, vuelvo a destacar que no sustituyen el modelo relacional, sino que son escenarios específicos. Entonces vamos a ver todas una a una. Primero los almacenes de clave-valor.
que son los primeros que salieron antes de las documentales. Estas son más simples en cuanto a su uso y lo único que hacen es almacenar un identificador o una clave y después todo el valor. El valor se almacena como un conjunto de bytes, ¿vale? La base de datos no va a poder ver o interpretar este arreglo de bytes. No se necesita definir un esquema. Las columnas son tipos de datos, ¿vale? Entonces, lo que se consigue con esto es almacenar cualquier cosa en una tabla en una base de datos. Da igual que haya en el valor, que simplemente son bytes. Tenemos otras que son bases de datos orientadas a documentos. Estas bases de datos orientadas a documentos lo que son es la evolución de las anteriores. En vez de almacenar el valor como un campo binario, lo que se está haciendo es almacenarlo en algo, en un tipo que la base de datos lo interprete. Por ejemplo, MongoDB usa el formato JSON o JSON, como dicen por allí en América Latina. Tenemos otras bases de datos que son orientadas a objetos. Muchas veces nosotros cuando programamos en el mundo del software lo hacemos a la programación orientada a objetos. ¿Por qué no existía hasta hace unos años algo parecido en las bases de datos? Pues bien, hasta ahora ha salido y nosotros aquí lo que podemos hacer es conseguir almacenar objetos como si fueran objetos de software. No se basan en claves primarias, sino en estos objetos. Pueden representar relaciones jerárquicas. Las relaciones entre tablas son a través de punteros a objetos, ¿vale? Entonces, una persona que se dedica al mundo del software va a entender muy bien este tipo de bases de datos. También tenemos unas bases de datos llamadas las que están orientadas a grafos, y estas son muy importantes a la hora de las relaciones, porque la teoría de grafos muchas veces lo que busca es optimizar esos caminos entre nodos. Y aquí las bases de datos orientadas a grafos lo que hacen es optimizar esa consulta en base a las relaciones. Almacenan los datos en forma de grafo, de importancia no solo a los datos sino a esas relaciones, son más eficientes de navegar entre las relaciones que el modelo relacional y solo son aprovechables si la información se puede representar fácilmente como una red. No todo problema puede ser llevado a estas bases de datos, por eso no son tan usadas. Y llegamos a las bases de datos columnares, que no son no SQL, pero sí que son bases de datos que utilizamos con muchos datos. Por eso las incluimos dentro del tipo de base de datos Big Data. Esto lo que hace es guardar los datos en columnas en vez de renglones, en filas. Tenemos mucha velocidad en las lecturas. Ojo, no es eficiente para las escrituras. Por lo tanto, nos viene muy bien a nosotros que nos dedicamos al Business Intelligence porque conseguimos hacer, nosotros en el Business Intelligence no estamos atacando con escrituras estas bases de datos nada más que en ciertos momentos del día, que son cuando corren las ETLs. Aquí simplemente bombardeamos a la base de datos con operaciones de lectura, por lo tanto son muy buenas para eso. En cambio se ven penalizadas en la escritura. Vale, pero todo esto son bases de datos y en el Big Data no solamente tenemos bases de datos, sino que tenemos algo más. Tenemos el hecho de comprimir los datos, ¿vale? Y gracias a ciertos avances que se han conseguido, nosotros podremos tener como un escenario donde poder procesar todos estos grandes volúmenes de datos en diferentes nodos. Entonces, todo surgió por Google. Google lo que querían era analizar las operaciones de multiplicación de grandes matrices para calcular el PageRank, y lo que hicieron fue inventar una serie de algoritmos y frameworks capaces de procesar estos terabytes que tenían. Entonces, de ahí surgió un gran algoritmo que ellos cogieron de un proyecto de investigación y lo mejoraron, que es el MapReduce. Una de las primeras aplicaciones capaces de programar MapReduce fue implementado por Doug Coulting, que consiguió hacer el Hadoop. Realmente Hadoop es la cáscara a este MapReduce, ¿vale? Entonces es una evolución. ¿Qué es Apache Hadoop? Bueno, pues es un framework de software que soporta aplicaciones distribuidas. ¿Esto por qué viene bien? Más que nada porque nos vemos con la problemática que hemos visto antes
de no poder escalar en horizontal las bases de datos. Por lo tanto, gracias a este Apache Hadoop, nosotros sí que vamos a poder conseguir hacer eso. Hadoop se inspiró en los documentos de Google MapReduce y Google File System, y el que más ha aportado a este proyecto ha sido Yahoo. Además, está hecho en lenguaje de programación Java, y ojo, no es una base de datos, muy importante. Mucha gente cree que Hadoop es una base de datos, y no es una base de datos, sino que es como un... para que nos entendamos todos, para que la gente que no tenga mucha idea, digamos que sería una aplicación, como un pequeñito sistema operativo, el cual consigue reproducir una serie de casuísticas para conseguir procesar todos estos datos y conseguir escalar en horizontal. La siguiente transparencia muestra un poco los ecosistemas que hay de Hadoop. Hay muchas empresas que se dedican a esto. Por ejemplo, Amazon, que lo que tienen en Amazon es puedes ejecutar tus propios algoritmos MapReduce, pero a través de todos los servidores que Amazon te puede dar. Cloudera, que son distribuciones que tienen como unas configuraciones especiales de muchos componentes que corren sobre Hadoop, etc. Entonces, con esto nosotros conseguimos tener facilidades a la hora de instalar. Pero nosotros en esta presentación lo vamos a tratar por separado. No nos vamos a meter en ninguna de estas, sino que vamos a tratarlo por separado. ¿Por qué vamos a usar Hadoop? Bueno, necesitamos comprimir todos esos datos y una forma de conseguir abarcar todos esos datos es hacerlo en horizontal. Un nodo será mucho más lento que cuando estemos trabajando con 5 nodos en paralelo. Además, también sabemos que los nodos fallan cada día, por lo tanto, si un nodo falla, necesitamos tener esa recuperación de información. También tenemos que tener esas infraestructuras comunes eficientes y fáciles de usar, y sobre todo open source, para nosotros que no tenga ningún coste. Entonces, como he dicho antes, lo que sería esto de Hadoop es utilizar un montón de nodos a la vez, un montón de nodos que trabajan como si fueran uno. Esa es la importancia de todo el corazón del Big Data, que es conseguir procesar muchos datos, pero con pocos recursos y además escalando en horizontal. ¿Para qué lo vamos a usar? Sobre todo para búsquedas, procesamiento de logs, por ejemplo, sistemas de recomendaciones, analítica, vídeos y procesamiento de imágenes, retención de datos. Bueno, pues estos son solamente unos ejemplos de para qué lo podemos usar, pero nosotros podemos hacer una aplicación, un proyecto Big Data que lo que hace es procesar los datos recogidos de sensores de Smart Cities, por ejemplo. Si los sensores de Smart Cities están cada microsegundo generando datos, imaginaros cuántos datos podemos tener si tenemos 20.000 sensores esparcidos por toda la ciudad. Entonces nosotros necesitamos sacar las típicas estadísticas de sumas, de medias, etcétera, de la temperatura. Entonces este volumen de datos no lo podemos almacenar directamente en una base de datos, sino que vamos a resumirlos y ahí ya sí, con ese valor final, por ejemplo, el dato agregado por hora o por día, ya sí podemos analizarlo, en vez de tener todo el listado de microsegundos. ¿De qué se compone Hadoop? Bueno, pues tiene un servidor un HDFS y un MapReduce, que vamos a ver qué es cada uno de ellos. ¿Qué es el sistema HDFS de archivos? Pues es un sistema de archivos distribuidos. Cada nodo es una instancia de Hadoop. Entonces, ¿qué se quiere con esto? Pues que configurándolo en un nodo master, todos los nodos esclavos estén trabajando al mismo tiempo y de la misma forma como si fueran uno solo. Cada nodo tiene una instancia Hadoop típicamente. Un sistema de archivos usa la capa TCP/IP para la comunicación. Entre ellos tienen que hablar por TCP/IP. Nosotros cuando configuramos Hadoop, hay ejemplos en Internet, vais a tener que configurar siempre la dirección del máster y la dirección IP del esclavo, para que ellos puedan hablar entre ellos. Conseguimos fiabilidad mediante replicado de datos a través de múltiples hosts. Si un nodo se cae, podemos tener esa réplica de los datos en otro nodo. Por lo tanto, siempre vamos a estar con una seguridad.
Los nodos de datos pueden hablar entre ellos para reequilibrar los datos, mover copias, conservar el arte de la replicación de datos. Entonces aquí en la imagen que tenemos, veis el cuadradito azul que son los datos, todo el conjunto de datos, pero los cuadraditos amarillos son servidores. Son servidores que tienen cachitos de esos datos. ¿Vale? Entonces cada servidor va a procesar los datos que se les diga y siempre que le preguntes al máster, el máster va a buscarlo en su servidor. Bueno, te lo va a dar el esclavo. Entonces, ¿qué conseguimos con esto? Paralelizar en horizontal. Si nosotros queremos añadir un servidor nuevo, es cambiar una configuración muy simple y automáticamente se escala. Esto conseguimos que si tardamos 20 segundos en hacer una operación de ETL, por ejemplo, añadiendo 5 servidores, pues quizás tardaremos menos, porque añadimos muchos más nodos de los que teníamos. Entonces la idea es esa, cuantos más nodos tengamos, más rápido iremos. ¿Y el MapReduce? ¿Qué es el MapReduce? Pues consiste en un rastreador de trabajo que lo que está haciendo es mandar a trabajar a los esclavos. Tenemos un máster, que es la que tiene la configuración, y él va a estar mandando a hacer ciertas operaciones a estos esclavos. ¿Vale? ¿Realmente qué es MapReduce? MapReduce es el algoritmo para poder conseguir reducir todos los datos con unas operaciones sencillas y paralelizando servidores. Eso sería. Y se compone en dos fases. Primero el map, que lo único que hace es listar todos los valores. Por ejemplo, si vamos a contar las palabras que aparecen en un libro, aquí directamente va a listar todas las palabras. Todas las palabras que tenemos y si aparece 3 veces, esa palabra va a aparecer en 3 filas diferentes con el valor 1, por ejemplo. Eso es lo que va a hacer, va a sacar la lista de todas las palabras que hay repetidas. En cambio ya el reduce lo que hace es comprimir los datos, ¿vale? Se van a coger y se van a agregar, entonces una palabra que aparecía antes 3 veces, ahora mismo solamente va a aparecer una vez, pero en cambio el valor va a aparecer 3, porque ahí estamos diciendo que me cuente cuántas palabras tengo. Entonces se genera esa salida que se obtiene al aplicar una función de todos aquellos pares recibidos que contengan esa misma etiqueta. Entonces aquí tenemos un pequeño gráfico que lo que haría sería todos los datos que de entrada se van a mandar en servidores diferentes y se van a mapear. Pero después se van a reducir. Una vez que tengamos el mapeo se van a reducir. Creo que en esta imagen queda mucho más clara. Tenemos un servidor Hadoop, pero por dentro ese servidor lo que está haciendo es un clúster de tres nodos. Pues cada nodo va a procesar un stream de datos partido. Es decir, un nodo procesaría todos, en cambio si son 3 van a procesar la tercera parte cada uno. Entonces, cada uno va a actuar de forma independiente, va a ordenarlos, va a listar todos los valores de cada color y después se van a sumar y van a aparecer todos, se van a reducir para obtener esa salida final. ¿Vale? Entonces estamos viendo que aquí están actuando en forma paralela. Y aquí, este es un ejemplo de lo que actualmente Hadoop tiene. Es decir, nosotros podemos ejecutar trabajos en Hadoop, como por ejemplo el ejemplo de contar palabras, y este es el algoritmo que hay que programar. Todos los MapReduce hay que programarlos. O sea, nosotros vamos a hacer nuestro propio algoritmo de reducir, porque no todos los problemas son iguales. Aquí el contar palabras funciona así. Nosotros lo que haremos sería el map listar las palabras y en el reduce lo que vamos a hacer es sumar cuántas veces han aparecido, pero dependiendo del caso es diferente. Por lo tanto, nos tenemos que picar a mano, es decir, tenemos que desarrollar este programa Java, con lo que ello lleva un tiempo de desarrollo, una serie de errores, una serie de pruebas, etcétera. Es bastante engorroso, ¿vale? Mucha gente le tiene miedo a esto del Big Data por el tema de que es bastante difícil el programar. Se necesita gente muy especializada en desarrollo y sobre todo en el mundo del Big Data. Ok, entonces, ¿qué facilidades tendríamos?
Porque hasta ahora Hadoop no se conectaba a ninguna base de datos. Ellos tienen un sistema de ficheros y lo único que hacen es coger ficheros y los procesamos a través por ejemplo, en MapReduce ese que hemos visto de contar palabras. Pero esto no se conecta a ninguna base de datos. ¿Qué facilidades tendremos? Bueno, pues tenemos dos tipos de base de datos que funcionan encima del sistema de archivos de Hadoop. La primera sería Apache HBase y el segundo sería Apache Hive, que son dos bases de datos diferentes para dos retos diferentes. Primero, ¿qué es HBase? Bueno, pues es una base de datos abierta que implementa el concepto de Big Table. Para que nos entendamos todos, digamos que es una tabla gigantesca que crece a lo vertical. Entonces, esto es muy bueno para entradas y salidas de datos, ¿vale? Entonces, podemos tener esta tabla gigante distribuida en varios nodos, por ejemplo. Entonces, a la hora de consultar algo a esa tabla, en vez de procesar toda esa tabla por un nodo, se procesaría por varios, porque esta base de datos estaría distribuida en el sistema de archivos de Hadoop, por lo tanto está distribuida en los nodos. Cabe destacar también que HBase está implementado en Java, como Hadoop, por lo tanto facilita esa integración. Es apropiado cuando se necesitan tiempos de acceso de lectura y escritura muy bajos. ¿Vale? Pero cuando nosotros, en vez de lo que he comentado antes, en vez de procesar toda una tabla, lo que haríamos es procesar solamente una porción, un cacho. HBase es capaz de almacenar tablas muy grandes, miles de millones de filas multiplicando por millones de columnas. ¿Vale? Entonces, fijaros el poder que tenemos aquí con esta base de datos, que no es una relacional como todos conocemos como un Oracle o un MySQL, sino que aquí ya directamente estamos entrando a unas bases de datos especiales para sacar datos, para insertar y sacar datos muy rápido. Puede funcionar de diferentes formas. Standalone, que no usa el sistema de archivos, pseudo distribuido y después 100% distribuido, fully distribuido como lo llaman. Hay algunos comandos, hay que decir que esto no tiene nada que ver con los lenguajes el estándar SQL, por lo tanto siempre que hay alguien que se quiere pegar con esto va a tener problemas, porque va a tener que aprender a cómo utilizarlo y es algo bastante complicado, lo que conlleva a estar pegándote con la mesa bastante tiempo con ello. Después tenemos otra base de datos que es Hive, que es muy buena, sobre todo porque esta está pensada para nosotros, para los que hacemos BI, porque consigue agregar y ser un data warehouse dentro de Hadoop, por lo tanto va a estar distribuido. Imaginaos un data warehouse distribuido en varios nodos. Entonces, si una consulta tardaba X, ahora tardará X partido de los nodos que están. ¿Vale? Entonces, tardará mucho menos y nosotros a la hora de analizar datos, analizar, por ejemplo, tablas de hechos de más de 20 millones de registros, pues conseguiríamos un gran rendimiento en vez de si utilizamos otras. Además lleva un lenguaje SQL que es una evolución del estándar. Es más sencillo trabajar con ella que con HBase, porque nosotros una vez que sabemos el estándar SQL o por lo menos ya hemos tocado algunas otras bases de datos, nos va a ser mucho más fácil a la hora de poder trabajar con Hive. Vale, pero realmente nosotros no sabemos programar en Java y parece ser que nos encontramos con la limitación de que todo esto es muy complicado. Algunas personas que están haciendo I+D en este tipo de proyecto igual pueden tardar bastante en conseguir configurar todo este sistema de archivos, conseguir poder hacer estas ETLs entre tablas, etcétera. Entonces, aquí es cuando nosotros hablamos de Big Data Open Source, por decirlo de alguna forma. Todo lo que hemos visto hasta ahora era Open Source, pero nosotros trabajamos con Pentaho y Kettle es una herramienta de extracción de datos que tiene Pentaho que lo que hace es simplificar. Me gustaría que vierais la comparación entre el word count que había antes, que era programado, con el actual, con el que vamos a tener ahora. Va a ser mucho más fácil. ¿Qué es Kettle? Bueno, pues un diseñador gráfico, ¿vale? Que nos ayuda a la hora de hacer extracciones, transformaciones, transporte y cargas de datos. Esto funciona, es una aplicación tercera que está dentro de la suite de Pentaho,
pero que se puede usar por separado, no hay que bajar Pentaho entero para poder usarlo. Nosotros tendríamos una serie de pasos de transformaciones, tendríamos trabajos, tendríamos pestañas de diseño donde tenemos esos pasos de input, de output, de bases de datos, etcétera. Y nos facilita mucho a la hora de poder diseñar estos procesos de extracción de datos o procesamiento de datos. Actualmente, en el Big Data, Kettle lo que tiene son estos componentes. Por ejemplo, tenemos los componentes de Amazon, tenemos también componentes de Hadoop, tenemos componentes de Scoop, tenemos componentes para Cassandra, para CouchDB, para HBase. Además tenemos cómo insertar o cómo extraer datos de MongoDB y otras tablas, como por ejemplo MongoDB, LucidDB, ¿vale? Que son bases de datos orientadas a columnas. Entonces, con todo esto nosotros podemos conseguir hacer o diseñar nuestros procesos Big Data sin tener que tirar ninguna línea de código. Y vamos a ver cómo sería un ejemplo. Este es un ejemplo del word count. Simplemente lo que hacemos es coger el archivo que tenemos todas las palabras, un libro por ejemplo, y lo llevamos a nuestro archivo HDFS de Hadoop. Y una vez aquí, lo que hacemos es ejecutar el MapReduce, ¿vale? Y una vez que hemos ejecutado el MapReduce, pues acabamos. Estos son dos pasos muy sencillos, que simplemente es pinchar y arrastrar. Pero dentro del MapReduce tenemos más pasos. Primero hay que configurarlo. Tenemos que decir quién es el mapper y quién es el reducer. Es decir, tenemos que configurar cuáles son las transformaciones que hacen de mapper y reducer. Y después tenemos que configurar el job y decir en qué clúster de Hadoop va a funcionar. ¿Vale? Es muy sencillo la configuración, bastante intuitiva. Además, el mapper es el siguiente. Nosotros tenemos un input de Hadoop, ahí vamos a separar las palabras, vamos a añadir un número 1, porque vamos a listar todas las palabras y aquí simplemente le añadimos un 1 en el valor, y vamos a salir. El Hadoop output y el Hadoop input es simplemente para entrada y salida de esa transformación. Y después tenemos el reducer, que el reducer lo único que hace es, con un paso, agrupamos. ¿Cómo lo vamos a agrupar? Pues por la clave. La clave, la palabra hola, pues si aparece 3 veces, 3 filas diferentes con el valor 1, pues aquí simplemente la salida va a ser hola 3, el valor 3. Entonces, esto es muy sencillo de configurar. Además, no solamente podemos utilizar ese MapReducer que tiene para Hadoop, en el propio sistema de archivos de Hadoop, sino que podemos utilizar el de HBase. Nos cogemos el HBase Raw Decoder y lo único que hacemos es extraer los datos de nuestra base de datos y ahí operaríamos con ello. ¿Vale? Entonces conseguimos hacer incluso reducciones con orígenes de datos como MapReduce. También tenemos Hive como fuente de datos. Por ejemplo, si no queremos estar haciendo consultas a Hive, simplemente lo que hacemos es configurar la conexión, decimos dónde está, el localhost, el puerto, etcétera, y ya está. Entonces vamos a conseguir extraer datos de la tabla bastante más rápido que tener que estar picando algo a mano. Entonces, gracias a esto, el Big Data, ¿cómo se ve en un plano de Business Intelligence? Pues como estáis viendo en pantalla ahora mismo, lo que tenemos en la primera y tercera fase sería el gran núcleo Big Data. Y después lo uniríamos todo en un stage, en la 4, que mezclaría fuentes de la empresa con o sea, fuentes de datos estructurados con fuentes de Big Data, con el Data Warehouse que hemos creado de Big Data en Hive. Y después lo llevaríamos a nuestras estrellas para analizarlo con cualquier tipo de herramienta de Business Intelligence. En este caso, los Zusk Analytics pues lo usaban SQL Server, pero nosotros usamos Mondrian, que está integrado en Pentaho. Entonces esto es como el casamiento del Big Data con el Business Intelligence, el OLAP.
¿Y cuál es el final? Pues analizar los datos de forma visual, porque no queremos ver todo el chorro de tweets que han salido, sino queremos ver los indicadores al después pasar, al reducir todos estos datos, ¿no? Entonces, gracias a Pentaho o cualquier herramienta de Business Intelligence, lo que hacemos es poder mostrar estos paneles de control de forma segura y de forma sencilla para que el usuario de negocio no tenga que hacer ningún tipo de desarrollo. Para finalizar la presentación os muestro lo que es el panorama actual del Big Data. Aquí, como veis, todo es open source. Existen muchas cosas, infinidades de bases de datos, de herramientas de Business Intelligence, open source, de data mining, la más famosa es Weka. También tenemos ecosistemas de Big Data como Hadoop, como Hortonworks, etcétera. Entonces, todo esto lo que hace es, dependiendo de la situación de un proyecto, nosotros vamos a poder crear nuestra solución más optimizada para todo ello. Ya por último, antes de acabar, me gustaría que vierais cómo sería Kettle. Esta es la pantalla del MapReduce Word Count, que es un ejemplo que viene por defecto, para que veáis lo simple que es. En el copiar archivos nosotros podemos decirle dónde está y dónde queremos que vaya, en este caso en nuestro servidor de Hadoop y en esta carpeta. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podríamos coger también estos archivos? Pues pinchamos en buscar, aquí configuramos la conexión a nuestro servidor con el usuario y password del usuario Hadoop y ahí ya obtendríamos, lo añadiríamos y simplemente este paso, al pinchar en play, lo que haría es copiarlo a ese sistema de archivos, por ejemplo. Y después en nuestro MapReduce lo que hacemos es configurarlo, pinchamos doble clic, primero decimos quién es el mapper, que va a ser Word Count Mapper, después el reducer va a ser el Word Count Reducer y vamos a configurar el trabajo, ¿vale? Vamos a decir dónde está el path de input, dónde está el path de output, ¿vale? Y dónde está funcionando el cluster de Hadoop. Esto simplemente lo que haría es generarme esa salida en ese path output y acabaríamos. Para que veáis cómo es el mapper lo único que hace es sacarme los valores por clave valor y aquí lo que hacemos es el valor ese lo partimos por un delimitador que va a ser un espacio y lo partimos en un nuevo campo que se va a llamar word, palabra. ¿Vale? Y después lo sacamos y decimos cuál va a ser nuestro nuevo clave y cuál va a ser nuestro nuevo valor. Va a ser la palabra y la cuenta. Entonces, cuando venimos por el reducer, lo que hacemos es sacar una clave que va a ser un string y un valor que va a ser un entero y lo que vamos a hacer es agruparlo. ¿Cómo? Pues haciendo esa suma. ¿Vale? Podemos hacer diferentes cosas, como por ejemplo la media, el mínimo, máximo, etcétera. Y aquí configuramos, lo hacemos sobre el campo key, porque es sobre el campo de la palabra, y ya obtendríamos esa agrupación, que saldría al Hadoop output, ¿vale? Con la clave y la suma, y ya tendríamos ese programa hecho. Voy a mostraros también aquí en Big Data los pasos que tenemos, por ejemplo, en HBase input, simplemente arrastrar, y abrimos. Aquí tenemos la configuración del Zookeeper, el mapeo, podemos aquí meter los diferentes valores del mapeo, etcétera. También tenemos configuración de Mongo, por ejemplo, arrastramos, pinchamos y aquí podemos meterle expresiones de consulta a la propia base de datos Mongo, podemos previsualizar esos datos, etcétera. Es muy intuitivo todo lo que tenemos aquí en Kettle.
Por último también, por ejemplo, si queremos sacar datos de Hive, simplemente tendríamos una entrada tabla y aquí lo único que hacemos es configurar esa conexión, que la conexión podría ser a la Hive y después le metemos esa SQL y obtendríamos esa salida. Y una vez obtenida la salida, por ejemplo, la podemos volcar a un HBase simplemente uniendo estos dos pasos y configurando el paso de HInput. Entonces tendríamos con dos simples pasos que hemos clicado y arrastrado, podríamos hacer un volcado de Hive a HBase. Muy sencillo para en el caso de que necesitemos hacer operaciones dentro de Hadoop. No tendríamos que picar ninguna consulta a mano. Y esto es todo. Espero que os haya gustado. No sé si tenéis alguna pregunta. Muy bien, pues sí, ya sabéis que podéis plantear las preguntas de dos formas. Podéis hacerlas vía voz en caso de que tengáis un micro o bueno, pues podéis también escribirlas donde pone preguntas en el panel de control y yo le trasladaría la pregunta a Ignacio. Vamos a ver, tenemos aquí, os recomiendo que las hagáis si podéis por micro o por teléfono, vamos, también si estáis conectados por teléfono también podéis hablar. Recordad que para hacerlas por vía voz, por micrófono o por teléfono, no tenéis más que levantar la mano accionando el botoncito este que pone levantar la mano y yo os abriría el micrófono. Venga, animaros. Vamos a ver, tengo aquí un par de preguntas que me están pasando, Ignacio. Vamos a ver. ¿Qué puedes decir de los cubos? No entiendo la pregunta. ¿Es Antonio Fernández? ¿Qué puedes decir de los cubos? A ver si me la puedes explicar un poco mejor. O no sé su Ignacio. Creo que sé por dónde va la pregunta. De los cubos me imagino que se referirá a los cubos OLAP que tenemos después de un data warehouse. Puede ser que atacan a un data warehouse. No es. Bueno, yo eso sé es que se pueden. Eso es, dice Antonio. Vale. Nosotros lo que hacemos es tenemos Hive como data warehouse en Hadoop, lo podemos enganchar a Pentaho, por ejemplo, y los cubos de Pentaho y de Mondrian se pueden enganchar a Hive, ¿vale? Entonces, ¿qué obtendríamos? Directamente consultas hacia Hive. Sí que recomiendo siempre tener, dependiendo de cómo va de rendimiento lo que es el proyecto que tengáis, las consultas, si no se penaliza mucho sacando lo que hay en Hive y llevándolo a una base de datos columnar, por ejemplo, pues las consultas de OLAP con MongoDB, por ejemplo, van muy bien. Entonces, los cubos se pueden conectar tanto a Hadoop como a una base de datos externa que está fuera de Hadoop, tranquilamente. Obviamente tenemos que tener ese esquema estrella y Hive está hecho para ello, para hacer ese data warehouse, ese esquema de estrella para hacer agregaciones. Y las bases de datos columnares también están hechas para procesar ese tipo de agregaciones. Por lo tanto, tenemos esas dos opciones, tanto la base de datos columnar fuera de Hadoop como la base de datos Hive, por ejemplo, dentro de Hadoop. Bueno, tenemos muchas preguntas escritas, pero recordaros que si levantáis la mano, yo daré preferencia a los que levantáis la mano y queráis hacer la pregunta vía voz. O sea que aprovechar porque tenemos unas cuantas preguntas por escrito. Vamos a ver. Me preguntan por aquí. Armin Díaz pregunta, hola, ¿existe algún conector para Storm? Twitter Storm. En Kettle no, que yo sepa no tenemos ningún conector para ello. Sí que en Kettle lo bueno es que te puedes hacer tus propios conectores. De hecho el de Web Analytics salió por una colaboración que hizo una persona con Pentaho y se pueden picar a mano estos conectores. Pero vamos, que yo personalmente no tengo ni idea de Twitter. A ver, Freddy Caballero, ¿a partir de qué volumen de datos es prudente considerar la implementación de BI con Big Data?
Pues hombre, cuando veas que mi consejo personal, cuando veas que una base de datos columnar no está llegando a tener rendimiento para hacer consultas sobre todo lo que tengas, y o si tienes que procesar muchos datos y resumirlos, es decir, si tienes datos de sensores cada microsegundo y necesitas resumirlo por día, pues estaría bien, por ejemplo, usar Hadoop porque vas a tener muchísimos datos por día. Es que depende, esto depende del rendimiento y cómo se enfoque el proyecto problema. Muy bien, vamos a ver, tengo una mano levantada. Vaya, ha bajado la mano. Creo que, no sé si era Alberto quien me había levantado la mano y la ha vuelto a bajar. Bueno, recordar que doy preferencia a aquel que quiera plantear la pregunta vía micrófono, así tengo que trabajar menos. Vamos a ver. Tenemos a mucha gente asistiendo al webinar, nada menos que unas 50 personas. Ahora mismo estáis asistiendo al webinar, así que tenemos mucho trabajo y si planteas la pregunta vía voz, pues mucho mejor. De todas formas, encantado de recibir preguntas, Esto de Big Data, para todos aquellos los que me están escuchando, sí que hay que decir que está muy verde. O sea, sí se está evolucionando mucho, pero continúa saliendo mejoras cada día, nuevas versiones, las versiones de Hadoop, de Apache, de Hive pueden dar algún problema entre ellas. Hay que elegir, hay que investigar mucho sobre este tipo de configuraciones. Si no queréis si queréis evitaros problemas, por ejemplo, podéis ir a una de estas preconfiguradas como Crudera o Hortonworks, por ejemplo, que ellos ya lo que hacen es buscar esa configuración óptima en base a sus preferencias, por ejemplo. Muy bien, vamos a ver. Dice Alberto García, ¿y Hive se puede configurar desde el portal web de Pentaho? Sí, lo que mostraba en una transparencia esto es el conector a Hive directamente. Tú dices dónde está situada la base de datos y el puerto, el usuario y password y ya se conecta. Es una conexión, fijaros que no solamente tenemos Hadoop Hive, sino tenemos Infobright, Informix, bueno, tenemos un montón de conexiones a esas bases de datos, a muchas bases de datos. Y si no la tenemos, lo que podemos hacer es coger el tipo de conexión general y a través de un JDBC podemos configurarlo. Dice Alberto, ¿Ojar en especial? ¿Cuál hard en especial? Pues yo recomiendo el que el propio fabricante de la base de datos ha hecho, porque es el fabricante de base de datos el que hace este tipo de hashs. Muy bien. Dice, a ver, una pregunta interesante de Javier Morato. Dice, me gustaría saber cuáles, todas son interesantes, pero esta es especialmente interesante porque tenemos a mucho público seguro que, bueno, son estudiantes o gente que quiera en un momento dado meterse profesionalmente en el tema del Big Data. Dice, me gustaría saber cuáles son los recursos formativos para iniciarse en el Big Data partiendo de un perfil orientado a base de datos relacionales. Pues hombre, sé, por lo que hay en España, yo sé alguna compañía que los está dando. Nosotros ahora mismo estamos ultimando lo que va a ser nuestro curso de Big Data junto con herramientas de ETL como Kettle. Sí que iríamos, para los que están escuchando en Latinoamérica, sí que tenemos planificado ir por allí, me parece que en Colombia, México, me parece que estaba para octubre o así, para finales de año. Nosotros estaríamos yendo por allí para llevar algún curso de extracción de datos. No sé si para lo que es Big Data. Como resumen a la pregunta, es que realmente esto depende mucho de cómo quieras enfocarlo. Nuestro curso, por ejemplo, estaría enfocado a gente que no sabe programar. ¿Por qué? Porque a través de un simple drag and drop podríamos crear ese flujo de datos con la herramienta de Kettle. Sé de otros cursos que lo que hacen es dar lo que es la teoría de programación pura y dura de MapReduce. Entonces, quieras o no, siempre el perfil de base de datos relacional es básico,
porque se necesita conocimientos en las bases de datos, pero fíjate que en el Big Data este perfil es como no se usa, es decir, las bases de datos que tenemos en el mundo Big Data son totalmente diferentes a las relacionales. Entonces, yo creo que podría aprender cualquier persona, pero siempre es bueno tener ese tipo de base porque es básica el saber cómo funciona una relacional. Fíjate, nosotros cuando hacemos cursos de Business Intelligence, la gente muchas veces no las entiende, porque es que justamente al contrario que las bases de datos relacionales. Si las bases de datos relacionales lo que buscan es una consistencia, evitar ciclos, etcétera, evitar redundancia, nosotros al revés. Nosotros lo que hacemos es simplificar las consultas a través de redundancia, por ejemplo. Entonces, no sé. Muy bien. Santiago de la Peña dice: hola, me gustaría saber algún ejemplo de solución Kettle Pentaho y qué clientes estarían interesados. No entiendo la pregunta. ¿Una solución Kettle Pentaho? Pone Kettle Pentaho. No sé si qué tipo de aplicación podría tener. O si no Vale, vamos a ver. lo ves claro. Kettle, sí, yo creo que sí sé por dónde va. Kettle es una herramienta de extracción de datos. Nosotros lo usamos para todos nuestros proyectos. Con ella lo que hacemos es conectarnos a nuestros orígenes de datos de las empresas o a Twitter, a Facebook, a YouTube, a cualquier lugar donde haya datos, los sacamos a través de esta herramienta y los procesamos y después lo dejamos en un data warehouse. Pero aquí en esta charla de Big Data lo que se busca mostrando Kettle es que los componentes de reducción de datos que tiene Hadoop, por ejemplo, el MapReduce se puede hacer también con Kettle. Entonces, ¿qué es Kettle? Kettle es una herramienta para hacer flujos de datos, para hacer esas cargas, esas extracciones de datos. Entonces se utilizan en todos los proyectos de Business Intelligence o cualquier proyecto de calidad de datos, etcétera. ¿Qué empresas lo usan? Cualquier empresa que quiera usar el Business Intelligence o quiera tener esos procesos de extracción de datos. Muy bien. ¿Qué recomienda Harold Chit Pirawen? Dice: ¿qué recomendaciones podrías hacer para iniciar con el mundo Hadoop? Somos un equipo que ha trabajado tradicionalmente con Microsoft. Pues hombre, personalmente paciencia, porque esto del mundo Hadoop sí que pues hombre, es complicado el iniciarse, sobre todo porque muchas veces si estás trabajando con una versión te puedes dar cuenta de que no tienes compatibilidad con otra que estás usando, tienes que volver de versión, etcétera. Sobre todo buscar mucha documentación y sí que recomiendo si tienen la oportunidad de tener un curso con alguien especializado que abra ya el camino, se van a ahorrar muchas horas. Bueno, vamos a ver. Adelante, Ignacio. Si lo que quieren es Big Data, tienen que preguntarse más que nada qué es lo que están queriendo con el Big Data, porque muchas veces, sobre todo, el punto de vista del análisis, que hasta dónde quieren llegar. A ver, Jorge Almandariz dice: ¿la herramienta de extracción es 100% open source o pasado un límite has de pagarla? No, es totalmente gratuita. Totalmente gratuita. Bien. Bueno, pues te añadiría yo, Ignacio. Tú estás trabajando con proyectos, ¿no? Con proyectos reales, digamos, aquí en España. O digamos, te dedicas más a la parte de formación. Actualmente estoy en un proyecto que es sacar, bueno, sensores de Smart Cities. Ajá. Interesante, ¿no? Y Sacar los lo que sensores. estamos haciendo Uh-huh. es sacar todos estos datos que son generados cada segundo más o menos y de ahí nosotros lo estamos sacando y llevando a HBase, que es la base de datos que creemos que es buena para lo que estamos buscando. Nosotros aplicamos el MapReduce sobre ella y lo que hacemos después es dejarlo sobre Hive para tener ese data warehouse estructurado para poder analizar. Y después a través de Pentaho lo que estamos haciendo es presentar con una capa de diseño toda esta información. Por ejemplo, mapa de calor de CO2, altos
alto volumen de alta luminosidad, ruido, etcétera, todo eso lo estamos presentando a través de mapas, etcétera. También surge que esto es muy grande, entonces podemos mezclar toda esa información de Smart Cities junto con información, por ejemplo, de páginas web de venta de pisos. Entonces nosotros podríamos sacar toda la información de precios y ver qué impacto tiene lo que es la luz en la zona o la contaminación, etcétera, en el precio de la vivienda. Eso es lo que te podría contar yo ahora mismo de un proyecto donde estoy yo. Perfecto, interesante. Supongo que habrá muchos... No, te iba a contar eso. Por ejemplo, bueno, tenemos una mano levantada. Voy a pasar voy a abrir el micrófono. A ver, José Darrocha. Te voy a abrir el micro a ver si quieres plantear una pregunta vía. Hola, Hola, José. ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Aló? Aló, aló. ¿Me escuchas? Perfectamente. ¿Me escuchas? Perfectamente. Hola, ¿cómo estás? Mira, la pregunta que yo les quiero hacer es más que todo, previamente habían dicho que el concepto Big Data es algo que está muy por inicio, o sea, muy verde, ¿no? Las palabras que se utilizaron. Pero, y más que todo, la tendencia que siempre se ha utilizado es lo que son los modelos de data warehouse, modelos relacionales, para que es el análisis y estudio de la información. Y ha sido de una forma más que todo controlable para lo que es el crecimiento e incluso el cómo los aplicativos OLTP pueden alimentar estos modelos de datos. Les quiero dar a entender también de que yo soy más que toda la tendencia de Data Warehouse, la anterior, y esto es nuevo para mí. Estamos entrando nuestra empresa quiere entrar a esta nueva tecnología. Entonces la pregunta sería, ¿cuáles serían las necesidades que nosotros como empresa tenemos que enfocarnos, o vamos a decir, las que nos darían inicio a utilizar la tecnología de Big Data, que sería una de las primeras preguntas, y la otra, bajo la tecnología Big Data, el crecimiento en el tiempo de la información tiene también un concepto de cómo es la administración para evitar, digamos, digamos, porque estamos claros que los recursos físicos son limitados. Existen herramientas que me ayuden con esta tendencia a monitorear el crecimiento de un Big Data. Vale, la primera pregunta de cuándo plantearse realmente usar todo lo que es la tecnología de Big Data. Primero yo me plantearía las bases de datos columnares. Si en el caso de que queráis analizar muchos datos, en vez de usar un relacional, que también se puede usar un relacional siempre y cuando se optimice con tablas de particionado, con índices, etcétera, pero hay veces que eso no es lo suficiente para obtener ese rendimiento. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues el ir a una base de datos columnar, ¿vale? Sobre una base de datos columnar nosotros podemos hacer un volcado directamente de nuestro relacional, ¿vale? En formato estrella, y a partir de ahí atacar esa base de datos columnar. Si no vemos rendimiento ahí, pues entonces ya es el momento de decir, bueno, vamos a meternos en todo este jaleo del Big Data, porque realmente vamos a poder paralelizar nodos y mejorar las consultas. Si las consultas me tardaban 2 segundos en un nodo, pues en 2 me tardarán un segundo, por ejemplo. Entonces eso es hacer pruebas, ver qué es lo que se tiene ahora, ver las previsiones en un futuro, a ver si tenemos previsión de crecimiento y entonces ver realmente si lo necesitas. Esto de Big Data está muy de moda, que todo el mundo dice Big Data, pero es por el simple hecho de que la gente lo que está haciendo es vender proyectos de Business Intelligence con el estereotipo de Big Data. Todos los másters que hay o que he visto, muchos de ellos, el 70% es sobre Business Intelligence y después un 30% sobre conceptos de Big Data. Entonces, por eso es que se está poniendo mucho en auge este término de Big Data. Una empresa media no tiene por qué tener
en ningún tipo de Big Data, porque hoy en día las bases de datos consiguen a través de una serie de optimizaciones o las nuevas bases de datos columnares, consiguen procesar esos millones de registros. En cambio, si queremos pasar de millones de registros a muy poquitos por una agregación, es decir, si el usuario no va a querer analizar por hora, pero sí por meses, entonces quizás cabe la opción de coger y directamente pasar de una base de datos con mucha información a una base de datos menor, es decir, no tenemos por qué guardar el histórico. Entonces, realmente depende mucho de lo que la empresa tiene en ese momento. No recomendaría meterse en el Big Data en lo que es Hadoop si tienes 5 millones de registros en una tabla de hechos. Para eso usa una base de datos columnar. ¿Vale? Entonces, eso sí que es bastante importante, el no tener, el ver qué es lo que se tiene, el ver lo que se va a tener en 5 años y ver si compensa el implantar y todo el esfuerzo que lleva este Big Data. Por la otra parte, administración, sí que se pueden crear recursos personales para poder analizarlo desde una herramienta de Business Intelligence, por ejemplo. Tú puedes coger todos los logs que tiene Hadoop y ver qué información se está llevando, monitorizar esos procesos y crear tu propio panel de control. Al igual que se hace en servidores web, los logs, pues eso, en vez de usar Google Analytics, por ejemplo, puedes coger tú a través de una herramienta como Kettle, puedes analizar y parsear todos esos datos y crear tu propio cuadro de mando. Entonces eso es según tu gusto. Ok, gracias. Muy bien, vamos a continuar. Muchas gracias a José por habernos hecho la pregunta. Creo que estaba en Venezuela, José, se me ha olvidado comentarlo. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta más. Bueno, hay una pequeña información que quiero daros a todos los que participáis ahora mismo. Os voy a poner en el chat un mail para el caso de que quisierais, fuerais expertos en Big Data u otro tipo de contenidos, que podáis dirigiros a este mail para poder participar vosotros también como ponentes en algún webinar, que siempre estamos buscando los mejores ponentes, como es el caso de hoy con Ignacio. Pues si alguno de vosotros está interesado en hacer un webinar para nuestra comunidad, enviarnos un mail a esta dirección de email que os estamos poniendo en el chat. Bueno, pues si no tenemos más preguntas, y parece que ya no las hay, Ignacio, agradece. Bueno, aquí hay otra mano levantada. Vamos a ver, de Luis Alonso García. Vamos a ver, Luis. Hola, Luis. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante. Pues nada, quería preguntarle a Ignacio, porque después de todo esto, bueno, yo primero decir que mi perfil no es de base de datos, o sea, entonces estoy viendo un poco el webinar pues por culturilla general y claro, me ha quedado al final de escuchar todo, creo que, claro, como has comentado, que en función de las necesidades que tengas, pues en un momento dado podrías utilizar una base de datos columnar y al final pues trabajarlo con BI. Entonces entiendo que si no utilizas Hadoop, digamos que no estás trabajando con Big Data. No sé si vamos a ver, el Big Data realmente es procesar grandes cantidades de datos, ¿vale? El Hadoop, para que nos entendamos, es resumir esas cantidades de datos, y una base de datos columnar lo que hace es optimizar el rendimiento de consulta en grandes cantidades de datos. Obviamente, si tú tienes, por ejemplo, 100 millones de registros en una tabla de hechos, esa base de datos va a salir penalizada. Por lo tanto, sí que te conviene el usar Hadoop para poder distribuir esta base de datos y que las consultas sean más rápidas, ¿vale? Entonces hay que plantearse muy bien el para qué, sobre todo, porque no es necesario meterse en Hadoop si lo que tienes son 10 millones de registros, como mucha gente cree.
Ujú. Ya. Entonces, al final, digamos que el Big Data es el concepto, ¿no? Pero bueno, el concepto sería cuando tenemos grandes cantidades de datos y necesitamos aplicar digamos, esta estructura, ¿no? De herramientas, Alguna de las tanto con... estructuras que tenemos. Sí. Claro, Ujú. puede ser la estructura de Hadoop que nos da, puede ser solamente HBase sin pasar por Hadoop, porque HBase se puede instalar sin estar con Hadoop, puede ser Ujú. con una base de datos columnar como puede ser Vertica o Informbright. Ujú. Dependiendo de tus necesidades, vas a tratar un volumen de datos muy grande. ¿Vale? Ujú. Entonces esa es la idea, Vale. tener recursos. Han salido muchos recursos. Ujú. Big Data también no es solamente análisis, sino eh, almacenamiento de datos no estructurados, ¿vale? Por Sí. ejemplo, Ujú. como MongoDB. MongoDB es una base de datos columnar, una base de datos no SQL orientada a documentos y que para nosotros no es bueno para el análisis, porque salimos penalizados en rendimiento de análisis, por eso usamos Claro. las columnares. Entonces, depende un poco de las necesidades que se tenga. Ujú. Y al final el compendio de todo, vale. De acuerdo, Claro, esto pues nada. es un ecosistema de muchas Sí, herramientas. Por sí. ejemplo, eso es al final de la presentación, que es esta imagen. Sí. Todo esto, digamos que son herramientas para poder hacer Big Data. ¿Vale? Vale. Perfecto, me ha quedado claro. Muchas gracias. De nada. Muy bien Luis, muchas gracias por tu participación. Pues nada más. Oye Ignacio, muchísimas gracias por tu interesante presentación, por dedicarnos tu tiempo. Seguro que yo creo que ya en septiembre, ¿no? Continuaremos con la serie de webinars, porque creo que en Sí, julio no sí, tenemos nada previsto, ¿no? parece ser que sí. En septiembre me imagino que entraremos un poquito más en detalle ya en lo que se quete con el tema de Big Data. Muy bien, Ignacio, pues nada. Hasta Muchas gracias a entonces, vosotros por la oportunidad, de nuevo. nada, hombre. Un placer. Esperamos verte por aquí en pronto y a todos los asistentes, que habéis sido muchos y más los registrados, pues nada, agradeceros la presencia y bueno, recordaros lo que os he comentado. Si queréis participar como expertos en una ponencia en it-latino.net, escribirme al email que he puesto ahí en el chat, info@daacontenidos.com. La D es de Dinamarca. Muchísimas gracias a todos y un saludo. Hasta luego.